historia de la que tiene ahora. Todos los edificios son renacentistas y todos tienen las características típicas del renacimiento aragonés. La primera planta se construye en piedra, la segunda y la tercera en ladrillo. Era una manera de abaratar el coste del edificio, porque el ladrillo es más barato, y de aligerar un poco la estructura, de que no fuese una pieza. Ahora invierte en la bolsa. Gracias a los tiempos. Llena luchando en Tabán contra los racismos, puños, garras, visceras, con los de Villa y el Rey en todos lugares, todos los pueblos chutos sentan la libertad. Cuando puyemos en todo sol, veuremos un mundo de colors cremando el aire gris. Que no sé si sabes la Reconquista va a bailar toda esta zona de la Ribagorza, entonces en aquel momento pues, la Ribagorza no fue la gente de Aragón, no las veces, y van a entrar hasta Montalvo, aparte de la primera plaza fuerte que van a ser y Roma. Pero derivan por un lado a los musulmanes de Lleida, de Lérida, y por otro lado a los musulmanes de Barbate. Entonces, todos los palaos, que es la cordillera que hay aquí detrás de la Sierra de la Carronilla, que es la parte norte de la Santa Sierra, está la senda ahora que es la CR18. Por esa senda, los palaos se llaman así, que es la parte baixa de la Sierra de la Carronilla, porque hay documentación de que a una serie de señores nobles les dieron plazas fuertes por